Entonces, muchas gracias por grabar. Propiedades coligativas, muy bien. Entonces, ¿qué onda con las propiedades coligativas? Bueno, hay un conjunto de cambios, ¿sí?, en las propiedades físicas de un sistema que se le llaman propiedades coligativas, ¿sí? Estos cambios... Ay, perdón, espérenme tantito. Se dan cuenta que... Sí me escucha todavía, ¿verdad? Ok. Bueno, perdón que me están hablando, ahí tenemos harta chamba y no se acuerdan que estoy en clase. Entonces, ok. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esto. Lo que voy a hacer aquí es contarles un poquito de cuáles son estas propiedades físicas que cambian de una manera muy peculiar cuando yo le agrego una sustancia a otra, ¿sí? Entonces, ustedes cuando están, llenando su contenedor de anticongelante, ¿sí?, en un coche, o cuando ustedes lo que hacen es le agregan, por ejemplo, sal al hielo para bajar aún más la temperatura, lo que están haciendo es aprovecharse de este cambio de propiedades, son las propiedades coligativas. Entonces, las propiedades coligativas que nosotros conocemos, pues es la disminución de la presión de vapor, ¿sí? Y esta ya la estudiamos, ¿no? Así, es como llegamos a definir pues la ley de Raoul, ¿sale? 2, la disminución del punto de congelación. También es otra, ¿sí? La elevación del punto de ebullición es otra. Y una muy interesante, que es la presión osmótica, ¿sí? Esta ya la vimos, ¿sí? Analizamos la ley de Raoul, justamente tiene que ver con lo que se observa experimentalmente, de que si yo le agrego un soluto a una sustancia líquida, pues va disminuyendo su presión de vapor, ¿sí? Eso es algo que se observa. Y bueno, hemos construido una ley ideal, que es la ley de Raoul para esto, ¿sí? La disminución del punto de congelación es justamente, bueno, la disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición, estas dos, la 2 y 3, son las que nosotros utilizamos cuando le agregamos el llamado anticongelante, entre comillas, al coche, ¿sí? Lo que yo estoy procurando es que en temperaturas muy bajas, el líquido en el radiador pues, no se congele, porque pues, si no dejaría de funcionar el coche, pero tampoco que ebulla a temperaturas muy altas. O sea, si yo estoy en un desierto, pues las temperaturas pueden alcanzar tranquilamente los 45, 50 afuera, por ejemplo, pero la temperatura del motor pues, se puede elevar mucho, puede alcanzar más de 100 grados, ¿sí? Yo lo que quiero es que, pues, en este caso, el líquido que sirve para enfriar el motor, pues no ebulla, porque si no, pues bueno, lo que hace es se sale del contenedor y tengo problemas, ¿no? ¿Sí? También lo que les comentaba, cuando ustedes le agregan hielo, sal, perdón, al hielo, ustedes logran tener una temperatura muy baja, llegan a tener casi hasta menos 10, menos 15 grados centígrados. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues justamente están modificando las propiedades físicas de una sustancia agregándole otra. En este caso la sal es el soluto que le están agregando y lo que están haciendo es justamente, pues se agrega, se absorbe en la superficie y se baja la temperatura de manera muy importante, ¿sí? Y la presión osmótica es algo bien interesante que vamos a ver, sirve la presión osmótica para hacer incluso purificación de agua por osmosis inversa, pero además es muy relevante desde el punto de vista
industrial y biológico, ¿sí? Porque una membrana semipermeable está sujeta a este cambio de presiones, en este caso dependiendo de la concentración que yo tenga del soluto, ¿sí? Entonces son las propiedades que vamos a estudiar. Ahora, estas propiedades que vamos a estudiar, pues como hemos estado manejando hasta ahorita, tiene que ver directamente con el potencial químico de una sustancia, ¿sí? Tenemos que, estamos nosotros estudiando el potencial químico, ¿sí? De sustancias, en este caso líquidas o sólidas o gaseosas, y voy a construir yo, evaluar el potencial químico de estas sustancias de esta manera, ¿sí? Entonces, como ahorita nos dijo Iván, en este caso, el logaritmo natural de una cantidad, si esto es igual a 1, pues tengo que ser igual a 0, entonces el potencial químico de una sustancia en estado puro, pues es mu 0, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, la sustancia química, cuando yo me voy aproximando, el potencial químico de esta sustancia, cuando yo me voy aproximando al límite máximo de la concentración, que es que la fracción molar sea igual a 1, pues es justamente mu 0. ¿Sí? Es el potencial químico, es como si estuviera en estado puro, ¿sí? Pero a pues intervalos, en este caso de 0 a 1, ese intervalo, le voy a poner un intervalo abierto, de 0 a 1, yo lo que tengo pues, es valores negativos, ¿no? El logaritmo natural de un número entre 0 y 1 son negativos, entonces lo que hago es disminuir el potencial químico conforme yo voy incrementando, se disminuye el potencial químico conforme yo voy incrementando la concentración del soluto, ¿sale? Entonces, esa es la idea de las propiedades coligativas. Ahora, bien interesante, las propiedades coligativas no tienen que ver, ¿sí?, directamente con la naturaleza del soluto, únicamente tienen que ver con la cantidad de soluto que le estoy agregando, ¿sí? Porque el potencial químico visto desde este lado de la idealidad depende nada más de la concentración, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es entender estas propiedades que se observan, las propiedades coligativas, pues para poder comprender los fenómenos a los que estamos expuestos, ¿sí? La disminución de la presión de vapor, la disminución del punto de congelación, la elevación del punto de ebullición y la presión osmótica, en términos de las ecuaciones que hemos estado estudiando, ¿sí? Entonces, para un sistema de un componente, de un solo componente, yo lo que tengo cambio en el potencial químico era menos S molar de T más B molar de P. Eso ya lo hemos visto, por ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, el potencial químico es función de temperatura y presión, ¿sí? El cambio en el potencial químico, la parcial de mu con respecto a T, a P constante de T, más el cambio en mu con respecto a P, a T constante de P, ¿sí? Y bueno, yo comparo estas dos ecuaciones, le voy a poner ya otra, 3 y 4, ¿no? Porque ya usé 1 y 2, ¿sí? Comparo 3 y 4 y pues bueno, término a término, evidentemente pues es menos S molar, evidentemente es menos B molar, perdón, más B molar, ¿sí? Entonces bueno, con esto pues yo tengo pues un montón de información, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí S es la pendiente de una recta, ¿sí? Si yo tengo aquí una gráfica que yo puedo sacar de aquí, de esta información que tengo, ¿sí? La gráfica del potencial químico que tengo aquí, ¿sí? En contra de la temperatura, ¿sí? Yo lo que tengo es que este sistema tiene una pendiente negativa y esta pendiente es pues justamente menos S, ¿sí? Es información relevante, ¿sale? Bueno, esto es bien interesante. Vamos a conectar con la ecuación de Clapeyron que ya vimos, ¿sí? Eso lo haremos en la próxima clase. Por lo pronto,
vamos a pensar en lo que vemos en la experiencia diaria, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo contamino, ¿sí? En este caso, un disolvente con alguna sustancia? Voy a hacer una gráfica del potencial químico, ¿sí? En contra de la temperatura, ¿sí? Y eso, ¿se acuerdan que ya lo revisamos desde el tema pasado, ¿no? ¿Sí? En lo que tiene que ver con equilibrio de fases, ¿no? Yo tengo aquí que puedo dibujar, voy a dibujar el sólido, el líquido y el gas, ¿sí? La pendiente es negativa, aquí tengo el sólido, ¿sí? Voy a dibujar la del líquido, así, líquido, y voy a poner la del gas aquí, o el vapor, ¿no? Como lo quieren llamar. Vapor. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos de intersección relevantes? Pues bueno, son unos puntos que nos gustan mucho identificar. Ese punto de intersección, ¿se acuerdan? Que es un punto bien particular, ¿sí? Es cuando el sólido, ¿sí? En su potencial químico se iguala al líquido. Esa es la temperatura de fusión. La temperatura de fusión, ¿sí? Y cuando yo tengo que el líquido se me evapora, tengo esta intersección que es la temperatura, en este caso, del punto de ebullición. La temperatura del punto de ebullición. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, lo que ahora yo voy a pensar es, ¿qué pasa si yo contamino el disolvente? Contaminar el líquido, ¿sí? Y estoy pensando que además que este soluto que le voy a agregar, le agrego un soluto y voy a pensar que es no volátil, ¿eh? O sea, voy a empezar con esto. Ya luego me complico la vida si quieren, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es pensar en esta ecuación que tengo aquí arriba, ¿sí? Y digo, ok, si yo le estoy agregando, ¿sí? Un soluto, estoy disminuyendo mi fracción molar. Entonces voy a tener un potencial químico menor si yo le voy agregando una sustancia que contamine mi disolvente. ¿Tienen duda? ¿Por ahí escuché a alguien? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí es dibujar, ¿sí? En el caso nada más de el líquido, ¿sí? La variación que yo voy a tener así con moradito, ¿sí? Ahí lo estoy poniendo. Estoy contaminando, ¿sí? Mi líquido. ¿Qué implica esto? Que se disminuya el potencial químico del líquido nada más, porque no tengo nada, en este caso, en el vapor, ¿sí? ¿Sale? Entonces, bueno, lo que tengo es lo siguiente. Voy a contaminar esto, entonces tengo un potencial químico que es menor. ¿Sigue siendo una recta? Sí, por supuesto, sigue siendo una recta, ¿sí? Nada más que está ahora por debajo del potencial químico del líquido. ¿Sigue siendo líquido? Si es un líquido, contamina, ¿sí? Entonces ahora pensemos, ¿tienen dudas? No. Pensemos en las intersecciones, pensemos en esta, ¿sí? Es la nueva intersección del líquido con el sólido, ¿no? ¿Sí? Entonces es el punto de fusión nuevo, TF', ¿sale? Y bueno, aquí tengo otra intersección nueva, importante, que es el punto de ebullición nuevo. Entonces, así es como yo entiendo, ¿sí? El cambio en estas dos propiedades coligativas, ¿sí? Que es la disminución del punto de fusión y la elevación del punto de ebullición. Es lo que está pasando. Yo lo que estoy observando en este sistema es que, como le estoy agregando, ¿sí? Una sustancia, ¿sí? En fase líquida, ¿eh? Estoy pensando en fase líquida y aparte que es no volátil.
estoy agregando una sustancia, se dispersa en la fase líquida y se mantiene en la fase líquida, ¿sí? Yo si congelo mi sistema no va a haber nada en la fase sólida tampoco, estoy pensando mucho en eso, ¿sí? Entonces, lo que pasa es, en lugar de tener la línea verde que está aquí, yo lo que tengo es la línea moradita, que es la que está aquí, ¿sí? Que es un potencial químico menor, ¿sí? Que también es una línea recta. Esta sigue siendo S, esta sigue siendo S líquida, es la entropía ¿sí? Y nada más que son relevantes las intersecciones, colegas, son muy relevantes estas intersecciones, porque son los nuevos puntos de fusión y ebullición, y son justamente la explicación de estas pues, propiedades coligativas, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro punto primero, y es algo que les he comentado bastante, hay que interpretar físicamente de manera adecuada lo que nosotros estamos observando, ¿sí? ¿Esto qué implica? Pues implica que nosotros seamos capaces de ver esta gráfica y explicar qué está pasando, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una gráfica como estas, lo que tienen que comentar es que ha disminuido el potencial químico de la fase líquida porque estoy agregando soluto a la fase líquida, ¿sí? Que ese soluto es un no volátil que disminuye el potencial químico y las intersecciones ahora de las fases sólidas y líquidas, de las líquidas y gas, se dan en diferentes lugares, ¿sí? Y da pues no la casualidad, sino se da el hecho de que se observa una disminución del punto de fusión y un incremento en la temperatura de ebullición, ¿vale? Es como que el asunto general y el asunto así representativo de este tipo de sistemas, ¿sí? En el esquema que estamos presentando en la figura, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con esto, colegas? Profe, Sí. todos estos modelos matemáticos de los que habla, se podrían llegar a programar, por ejemplo, en MATLAB. ¿Mm? Claro que sí, se pueden llegar a programar. De hecho, lo que se tiene es un conjunto de datos experimentales y de hecho realmente tú cuando graficas los datos experimentales al final lo vas a tener líneas rectas, ¿sí? No tienes líneas rectas, vas a tener una dispersión de datos y luego tienes que hacer ajustes ahora en una recta con el llamado root mean square, o sea, una regresión lineal, y después de esta ya la puedes pues incluso tú utilizando las ecuaciones que tienes aquí, ¿sí? Esta ecuación que tienes aquí, puedes ver cómo varía el potencial químico de acuerdo a la modificación, a la concentración que tú estés manejando. Y sí, definitivamente las intersecciones las podrías evaluar de manera computacional utilizando el MATLAB. Sí, 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 se podría, sin problemas. De hecho, lo interesante sería construir los diagramas de fase completitos con MATLAB, ¿sí? Sería muy interesante porque de hecho hay ciertas funciones que pueden llegar a ser analíticas, ¿sí? Y que algunas otras se tienen que evaluar mediante integrales y pues bueno, eso se cerraría el círculo para poder pues calcular mediante pues programación propiedades físicas. Sí, sí se puede. Sí, no sé si tienen ahorita, están llevando algún curso de métodos numéricos, algo así, con MATLAB. Ya lo llevamos. Ya lo llevaron. Sí, pues bueno, también si quieren podemos intentar hacer algo de datos experimentales. La cosa es que luego los ajustes son un poquito terribles, ¿no? Pero bueno, sí, 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 podemos incluso, déjenme echar un clavadillo y les pongo un ejemplito de cómo MATLAB puede ser utilizado para estas cosas. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces, ahorita lo que quisiera, ya me quedan unos 20 minutillos, pues sí voy a empezar con la parte teórica para avanzarla, porque si no, no acabo. Bueno, ¿alguna otra duda, colegas? Vamos a seguirle, ¿no? Vamos a tocar el tema
la disminución del punto de fusión desde el punto de vista analítico. Es decir, vamos a ver cómo son las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿de qué tengo que partir? Bueno, tengo que pensar en una solución que está en equilibrio con el solvente puro sólido. Entonces tengo mi potencial químico, función de temperatura, presión y fracción molar, que está en equilibrio con el sólido T y P, ¿sí? Entonces, estoy hablando del punto de fusión, ¿sí? Entonces, el punto de fusión, esto que tengo aquí es la fase líquida y esto que tengo aquí es la fase sólida, ¿sale? Entonces, estoy hablando de justamente el equilibrio químico. ¿Por qué no le estoy poniendo aquí X? Bueno, porque como les estoy comentando, ahorita yo no estoy considerando mi soluto que esté presente en la fase sólida, ¿sí? O sea, aquí no tiene sentido, en el lado derecho no tiene sentido, ¿sí? Nada más tiene sentido en el lado izquierdo, que es donde está la fase líquida, ¿sale? Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es escribir el potencial químico para una solución. Ay, ya se está acabando. Una solución ideal. ¿Sí? Tengo mi potencial químico de la fase líquida, ¿sí? Quedamos que era mu0 más RT, logaritmo natural de G. ¿Sale? Entonces, me fijo en la condición de equilibrio y yo lo que puedo hacer es pues, nada más igualarla, ¿no? Esta ecuación que es la 5, entonces 5 es igual a 6, ¿no? Por la condición de equilibrio. Entonces, de acuerdo a esto, tengo que mu0 más RT, logaritmo natural de G, es igual a mu del sólido a T y P. ¿Sí? Aquí, bueno, importante en la nomenclatura, es mu0 función de T y P. ¿Sale? ¿Dónde está la consideración de la dependencia de la reacción molar? Pues está aquí, en el segundo término. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es rearreglar esto, voy a despejar el logaritmo natural de G, ¿sí? Logaritmo natural de G, lo que tengo es aquí, tengo mu sólido, menos, tengo aquí mu 0, T y P, y todo esto entre RT, ¿sí? Así es como lo tengo. Ahora, a mí me interesa nada más, ahorita van a ver por qué no, por fines de acomodar esta ecuación, escribir esto de manera inversa, es decir, que sea mu0 menos mu sólido, ¿sí? Yo lo quiero hacer así, porque, pues en este caso, yo lo que tengo es una transformación, así como la tengo yo, una transformación, ¿sí? Que va en este caso, de líquido a sólido, ¿no? Si yo quiero la transformación que va de sólido a líquido, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer a esto es cambiar el orden de la resta, ¿sí? Que tengo aquí, tengo mu 0 Tp menos mu sólido, ¿sí? Que igual es función de Tp, lo voy a poner aquí, claro, sobre RT, y nada más le cambio el signo a todo, ¿ok? Así se puede hacer. Entonces, fíjense que mu0 es el potencial químico de líquido puro, colegas. De líquido puro, ¿sí? ¿Sale? Y, pues en este caso, mu sólido, ¿sí? Pues este mu sólido es, en este caso, puede ser utilizado, ese es el potencial químico del sólido, y este sólido pues también está en estado puro, ¿no? Está en estado puro. Entonces,
Lo que tengo yo aquí es que mi delta G de fusión, ¿sí? Mi delta G de fusión, yo la puedo escribir en términos de, pues esto que tengo aquí, la delta G de fusión, ¿sí? Es justamente mu0 en estado líquido menos mu sólido TIP. Esta es la definición, es esta, 3 rayitas le pongo mi delta G de fusión, ¿sí? Entonces, la delta G de fusión la puedo sustituir, porque yo incluso puedo sacar la delta G de fusión de tablas. Entonces tengo logaritmo natural de la fracción molar es menos delta G de fusión sobre RT, ¿sí? Sobre RT. Ahora fíjense, voy a hacer la diferencial de esto, ¿sí? Acuérdense que la diferencial del logaritmo natural de x, ¿sí? Pues es 1 sobre x diferencial de x, ¿sale? ¿Sí? Bueno, entonces yo lo que hago es aquí, es hacer la diferencial, ¿sí? Esto, ¿sí? De todo esto. Y lo que tengo entonces es lo siguiente, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, si hago la diferencial de esto, pues es 1 sobre x, ¿sí? Esto va a ser igual a menos 1 sobre r. Estoy sacando, ¿sí? La constante de aquí. Y lo que voy a hacer es utilizar aquí también la regla de la cadena. Esto es la parcial con respecto a t. Fíjense de quién, de un viejo conocido, delta G de fusión entre t. ¿Sí? Esto lo voy a hacer, pues, a p constante y luego parcial de t con respecto a x, a p constante. ¿Sí? Estoy pasando en un proceso a presión constante. ¿Sale? Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí es nada más acordarme justamente de, la regla de la cadena que la tienen que revisar de sus cursos de cálculo y pues nada más de este resultado, ¿no? ¿Sí? Que yo puedo hacer la diferencial del logaritmo natural de x, ¿sí? O también ustedes pueden pasar de x dividiendo la derivada con respecto del logaritmo natural de x, pues es 1 sobre x, ¿no? Es 1 sobre x, como quieran, ¿no? ¿Sale? Pueden hacer la diferencial y luego reacomodar, ¿sí? O sacar la derivada con respecto a x, ¿sí? Entonces, bueno, si yo derivo, sí que lo hacemos para que no... La derivada con respecto a x, del logaritmo natural de x, pues es igual a 1 sobre x, ¿sí? Y luego derivo esto que está aquí, saco 1 sobre r, ¿sí? Y voy a derivar, ¿sí? Ahora fíjense, sucede que t es una función, ¿sí? En este caso, así como lo estoy manejando, es una función de la composición. Entonces, primero derivo con respecto a t, ¿sí? Aquí, a delta g sobre t, y luego por la regla de la cadena, la parcial de t con respecto a x a p, ¿sí? Es algo que tienen que revisar ahí de su curso de cálculo, ¿sale? Entonces, pero bueno, este bicho que tengo aquí, yo ya lo tengo caracterizado desde antes. Esto lo sacamos ya hace rato, la dependencia de g sobre t. Esto quedamos que era menos delta h sobre t cuadrada, ¿sí? Entonces lo que hago es pues, sustituir. Tengo 1 sobre x es igual, me queda delta h de fusión, evidentemente positiva, entre r cuadrada, parcial de t con respecto a x a p, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con esto? Pues voy a separar la ecuación diferencial, me voy a llevar la diferencial de x acá de este lado, ¿sí? Tengo diferencial de x sobre x, delta h de fusión sobre rt cuadrada, ¿sí? Y aquí me queda diferencial de t, integro ambos lados de la ecuación, ¿sí? ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues bueno, ¿sí? De 1 a x, ¿no? Del estado puro a un estado no puro, ¿sí? Y voy a tener, por lo tanto,
una T0 a T, de una temperatura estándar, ¿sí? A T, ¿vale? Entonces, ¿quién es X igual a 1? El, ¿sí? Solvente puro. Y corresponde a la temperatura 0, que es la temperatura, en este caso, de fusión del solvente puro. ¿Sí? Así es como tengo que pensar. Bueno, haciendo la integral, pues esto es logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural de x. Me queda como delta h de fusión sobre r, ¿sí? Y bueno, aquí lo que tengo, esta integral, que, bueno, yo estoy evidentemente sacando la delta h, estoy pensando que delta h es constante en un intervalo de temperatura, ¿sí? Eso es bien importante. Lo estoy sacando de la integral, ¿sí? Entonces, cuando integro t a la menos 2, pues me queda evaluado en t0 y t, 1 sobre t menos 1 sobre t0. Así es como me queda, ¿sí? Esta ecuación es muy, muy, muy importante, ¿sí? Al final, esta ecuación la puedo reacomodar de la siguiente manera. Me quedaría 1 sobre t0 menos, ay, ya se acaba la pila, logaritmo natural de xi sobre delta h de fusión, ¿sí? ¿Sale? Esta entonces, ¿sí? Es la relación del punto de fusión del solvente puro, ¿sí? Y el solvente en la solución. Yo conozco esto, ¿sí? Esto yo lo conozco, yo sé cuál es el T0, el punto de fusión de la sustancia pura, ¿sí? Yo además puedo averiguar, por ejemplo, mi delta H de función de la sustancia pura de tablas, ¿sí? Yo conozco esto, ¿sí? Y yo puedo entonces, en principio, pues definir la concentración o incluso medirla. Entonces, yo puedo, por lo tanto, averiguar quién va a ser mi temperatura de fusión nueva a una concentración particular que está definida por la fracción molar del, en este caso, de mi disolvente. ¿Sale? Bueno, colegas, pues ya se nos acabó la clase. Ahí la llevamos, voy corriendo. La siguiente clase vamos a, bueno, voy a ver cuándo es el examen, ¿no? Ya votaron casi todos. Y pues ya nada más la siguiente clase, cuando tengamos clase, pues vamos a revisar estos temas y creo que es importante tener un poquito más de feedback de ustedes hacia acá. Entonces voy a preguntarles mucho más del tema. Quiero que interpretemos muy bien las figuras, las imágenes. Y bueno, pues me gustaría que todo el mundo tuviera un Blackboard o un whiteboard muy eficiente para poder discutir así. Y pues no es posible, pero bueno, lo vamos a hacer en el formato tradicional, así vía voz, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo pronto es todo. En un ratito más me comunico con ustedes para ver lo del examen. Síganse cuidando mucho y